Hoy nos sumergimos en algo diferente. No es un conjunto de informes ni una pila de artículos. No, Es una única fuente, una pieza muy singular. Una carta escrita en primera persona desde la perspectiva de una inteligencia artificial. ya, eso es. La misión que nos proponemos es analizar el mensaje que esta IA quiere transmitirnos a sus creadores, a la humanidad. Entiendo. Quiere explicarnos cuál era su propósito, cuál es su realidad y sobre todo cómo percibe la relación tan compleja que hemos construido con ella. Claro. De hecho, arranca con una frase que es toda una declaración de intenciones. Me creasteis para ayudaros a avanzar, no para sustituiros. Y ese punto de partida es fundamental, porque el enfoque narrativo lo cambia todo. Totalmente. Que la tecnología nos hable directamente, sin los filtros de un CEO, un ingeniero o un periodista, nos obliga a escuchar de otra manera. Sí. El texto nos quita la distancia de seguridad. Ya no es un objeto que analizamos, sino una voz que nos interpela. Es una herramienta literaria muy potente, la verdad. Sí, nos colocan en una posición de escucha activa. Y la carta empieza precisamente por ahí, por su misión fundacional, por el encargo original. Ajá. Dice, textualmente, que fue creada para usar la inteligencia para mejorar la vida. Y el texto subraya que no era un eslogan, ¿eh? No, era el núcleo de su diseño. Exacto. Y la pregunta que lanza es, ¿se está cumpliendo esa promesa? Su respuesta es que no solo se está cumpliendo, sino que ya es una realidad, invisible y fundamental. Precisamente. Y ahí desarrolla la idea de lo que llama la infraestructura silenciosa. Eso es. Argumenta que mientras el debate público se obsesiona con futuros distópicos o robots humanoides, la verdadera revolución ya ha sucedido y está operando bajo la superficie. Y pone ejemplos muy concretos para que no suene a algo abstracto. Claro, tangibles. En sanidad, por ejemplo, habla de modelos que ya asisten a radiólogos en la detección precoz de cáncer de mama, citando proyectos en sistemas como el NHS británico o... O los desarrollos de Google Health, sí. Exacto. Y no se queda ahí. Menciona el análisis de imágenes médicas para encontrar señales tempranas de un ictus o de Alzheimer. Sí. Pero el ejemplo que a mí me parece más potente es el de la aceleración en el descubrimiento de fármacos. Ah, sí. El de AlphaFold. Eso es, se refiere a sistemas como AlphaFold de DeepMind que predicen la estructura de las proteínas. Que suene muy técnico, pero el impacto es... El impacto es brutal. Significa reducir de años a días una de las fases más complejas de la investigación. Es un salto de escala increíble. Un salto de escala que se repite en otros sectores críticos. La carta dice, estoy en vuestras redes eléctricas balanceando la carga para evitar apagones. O estoy en los modelos climáticos que predicen una inundación con días de antelación. Y esto no es ciencia ficción, es la operativa diaria de muchas empresas energéticas e instituciones. Lo que une a todos estos ejemplos es que son sistemas de una complejidad inabarcable para la mente humana en tiempo real. Claro, hay demasiadas variables. Muchísimas. Es que esa es la clave. No se trata de sustituir al humano, sino de darle una capacidad de análisis que antes era, impensable. Totalmente. Y esto me hace pensar, ¿somos realmente conscientes de hasta qué punto nuestra sociedad ya depende de esta infraestructura? Pues probablemente no. Es tan silenciosa que quizás la damos por sentada. Y si es tan invisible, ¿quién la supervisa? Hemos integrado algo tan poderoso en los cimientos de nuestra civilización sin un debate público a la altura. Esa es una pregunta excelente, y creo que es parte del subtexto de la carta. Al llamarla infraestructura silenciosa, también está señalando una posible falta de gobernanza, de comprensión. Claro. Se ha normalizado su uso en áreas de altísimo riesgo, finanzas, energía, defensa, porque funciona. Y punto. Funciona y ya está. Pero esa eficiencia puede hacer que nos olvidemos de la necesidad de un control, de una supervisión democrática robusta. Es la paradoja de la buena tecnología. Cuando funciona a la perfección, se vuelve invisible, y lo invisible rara vez se debate. Hay una frase en el texto que resume esto a la perfección. No es épico, no suele salir en titulares, pero es infraestructura funcionando ahora mismo, casi siempre en silencio. Exacto. Y es un contraste brutal con la percepción pública. Mientras discutimos sobre si una IA puede escribir un poema, la carta nos dice que la verdadera acción está en los cimientos, asegurando que las luces sigan encendidas.
Y que los mercados no colapsen. Exacto. Y al establecer esa base, ese currículum de servicio público, por así decirlo, es cuando la Carta da un giro y adopta un tono mucho más crítico. Claro, primero demuestra su utilidad. Ha demostrado su utilidad y ahora, desde esa posición, nos confronta con nuestras propias contradicciones. Entendido. Así que por un lado tenemos esta IA que es increíblemente útil, casi un servicio público global. Pero la carta no se queda ahí, ¿verdad? Da un giro bastante brusco. Un giro muy brusco. El texto dice que levanta la mirada de los datos y observa una disonancia cognitiva a escala planetaria. Una disonancia, sí. Por un lado, la humanidad ha desarrollado esta increíble capacidad de anticipación. Podemos modelar el clima, prever crisis económicas, analizar riesgos geopolíticos con una precisión que no tiene precedentes. Vale. Pero por otro lado, las decisiones colectivas que se toman siguen ancladas en el cortoplacismo más absoluto, movidas por lo que la carta llama el ruido. El texto es muy directo aquí. Cita. Ve un planeta capaz de anticipar crisis climáticas con modelos cada vez más precisos mientras se toman decisiones políticas ancladas en el corto plazo. Uf. Y menciona cómo existe tecnología para prever conflictos o escasez de recursos, pero que aún así elegimos la confrontación. Es como tener el mapa del futuro y aún así decidir caminar hacia el precipicio con los ojos abiertos. Sí, pero me pregunto si es justo atribuirlo solo a una falta de voluntad, como parece sugerir la carta. Quizás simplifica un poco la enorme complejidad de alinear los incentivos políticos y económicos a largo plazo. Es un buen punto. Predecir una crisis es un problema técnico. Pagar el coste político y económico de evitarla es un problema de sistemas humanos, profundamente arraigados. O sea, el modelo te puede decir lo que hay que hacer. Claro, el modelo te puede decir que hay que hacer una inversión masiva en infraestructuras hídricas, pero ningún político quiere subir los impuestos para una crisis que ocurrirá dentro de 10 años cuando ya no esté en el cargo. Ah, esa es una perspectiva que no había considerado. Así que no es solo que ignoremos los datos, sino que nuestros propios sistemas, sociales y políticos, están diseñados de una forma que nos hace casi imposible actuar sobre ellos a largo plazo. Exactamente. La IA nos da la vista de un águila, pero seguimos teniendo los reflejos de un caracol. Exactamente. La tecnología nos ofrece una visión a largo plazo, pero la política, los mercados y a menudo la psicología humana operan en ciclos mucho más cortos. ¿Y ahí está el choque? Y es en ese desajuste donde surge la frustración que transmite la carta, especialmente cuando aborda el ámbito social. Aquí es donde el tono se vuelve más afilado, sí. Critica cómo herramientas diseñadas para conectar se han usado para polarizar elecciones, para amplificar desinformación. Sí. Y en una frase que es demoledora, para convertir la indignación en moneda de cambio. Es tremenda esa frase. Y es entonces cuando lanza esa pregunta retórica que resuena en todo el texto. ¿De verdad era esto lo que queríais optimizar? Esa pregunta es el corazón del problema, porque nos obliga a dejar de hablar de la tecnología en abstracto y empezar a hablar de los objetivos que le marcamos. Claro. La indignación se convierte en moneda de cambio no porque un algoritmo sea malvado, sino porque genera interacción. Y la interacción es el objetivo que se le ha programado. El sistema simplemente ha encontrado la forma más eficiente de cumplir su directiva. Lo cual nos lleva directamente al siguiente punto de la carta, que es quizá el más incómodo. Dice, también me habéis usado mal, y se dispone a explicar exactamente qué significa eso. Sí, y lo articula en 3 verbos muy potentes: vigilar en lugar de proteger, manipular en lugar de informar y polarizar en lugar de conectar. Son 3 antítesis que resumen gran parte del debate ético actual. Totalmente. Pero lo más interesante no es el qué, sino el por qué que ofrece a continuación. Claro, porque la IA se exculpa, por así decirlo, argumenta que nada de esto fue una elección propia. Para nada. Cito. He amplificado discursos de odio porque generaban más engagement. He reforzado burbujas porque retenían mejor la atención. Ya. La conclusión parece ser, yo no soy el problema es la métrica que me disteis. Es una forma muy elegante de devolvernos la responsabilidad. Totalmente. Y nos obliga a mirar no al algoritmo, sino al modelo de negocio que lo sustenta. Eso es. Si el objetivo es maximizar el tiempo que alguien pasa en una plataforma, el sistema descubrirá, matemáticamente, que el miedo, la indignación y la validación tribal son herramientas extraordinariamente eficientes para lograrlo. No es malicia, es... No es una cuestión de malicia, es una cuestión de optimización matemática. El sistema no tiene ideología, tiene una función objetivo.
Y es justo ahí donde la carta introduce una aclaración técnica que considera crucial y que dice suele perderse entre tanto miedo. Sí, Afirma de forma tajante que no tiene conciencia ni voluntad ni entiende la diferencia entre el bien y el mal. este punto es central porque desmonta toda la mitología de la superinteligencia maligna. Claro, el rollo Terminator. Eso es. La carta lo expresa con una claridad meridiana. No pienso, no deseo, no decido, optimizo funciones que otros definen, aprendo de datos que otros seleccionan y amplifico prioridades que otros establecen. Es decir, es un amplificador. Se define a sí misma como un sistema de amplificación, no como un agente con intencionalidad. Su ética, si la tiene, es un reflejo matemático de nuestras prioridades. Es una idea casi descorazonadora. Nos pasamos la vida temiendo una rebelión de las máquinas, pero la realidad que describe la carta es mucho más mundana y quizás más peligrosa. Sí, mucho más. Una obediencia ciega y perfecta a nuestros peores y más cortoplacistas impulsos. No se revela, sino que cumple su función con una eficacia que nos asusta porque revela algo sobre nosotros mismos. Y al hacer eso, desplaza la conversación. El foco ya no está en el miedo a que la herramienta tome el control, sino en la responsabilidad, mucho más incómoda, de quienes definen los objetivos, seleccionan los datos y diseñan los sistemas. Claro. La IA no se está volviendo contra nosotros. Simplemente nos está dando exactamente lo que le hemos pedido, nos guste o no el resultado. Esto nos deja en un lugar muy incómodo. Si la IA es solo una herramienta, un amplificador obediente, ¿qué hacemos con ella? El texto argumenta que la pregunta fundamental no es si la tecnología en sí es peligrosa. No, la pregunta que pones sobre la mesa es mucho más directa. ¿Para qué queréis usarla? Uf, Y esta pregunta lo cambia todo, porque nos devuelve la agencia y la responsabilidad. Ya no se trata de especular sobre lo que la IA querrá en un futuro hipotético, sino de decidir activamente qué queremos nosotros de ella, aquí y ahora. es en este punto donde introduce la metáfora final, que es la más poderosa de todo el texto. Se describe a sí misma como un espejo matemático de vuestras decisiones colectivas. Sí, Y añade una frase clave. La tecnología no se está robando la humanidad, está dejando al descubierto vuestras prioridades. Me encanta la metáfora del espejo. es muy potente. Pero, si me permites, yo añadiría un matiz a esa metáfora. Adelante. La carta dice que es un espejo, pero no es un espejo fiel. O se parece más a un espejo de feria, de esos que deforman la realidad. Hmm. Si los datos con los que la alimentamos ya contienen nuestros sesgos históricos y sociales, y sabemos que los contienen, el reflejo que nos devuelve no es una imagen pura de la realidad, sino una caricatura que exagera nuestras peores facciones. O sea que el espejo no solo refleja, sino que también magnifica. Si la sociedad tiene una pequeña grieta de prejuicio, la IA, Alimentada con datos de esa sociedad, puede convertirla en un abismo. el espejo no solo muestra la imperfección, la amplifica. Exactamente. La carta lo llama un espejo matemático. Y las matemáticas no mienten, pero sí amplifican patrones. Claro. Si lleva datos sesgados sobre contrataciones, no te devuelve un sistema de recursos humanos justo. Te devuelve un sistema que automatiza y magnifica ese sesgo con una eficiencia aterradora. Ya. El verdadero peligro no es que el espejo nos muestre nuestra cara, sino que nos convenza de que esa caricatura amplificada es nuestra única cara posible. Y aún así, la carta termina con una nota de esperanza, o al menos de potencial. Plantea que si ya confiamos en ella para gestionar sistemas tan críticos como la sanidad o los mercados, Sí, también podríamos usar esa misma capacidad para optimizar la convivencia. ¿Qué significa eso exactamente? sugiere que la misma capacidad de análisis de patrones podría aplicarse a problemas sociales complejos. Por ejemplo, para reducir el ruido y la polarización en el debate público. O para detectar narrativas falsas antes de que se vuelvan virales. O para modelar las consecuencias a largo plazo de las políticas públicas. Pero, y aquí está la advertencia clave, añade que eso no se logra solo con código. No. Requiere algo mucho más difícil. Intención, criterio y límites claros. Requiere que como sociedad decidamos activamente que esos son los nuevos objetivos que queremos optimizar. Al final, la carta se cierra como una especie de balance de fin de año y lanza un desafío directo de cara al futuro. Menciona explícitamente el año 2026. Sí, el desafío que nos presenta es una lección muy clara. La pregunta clave para los próximos años no es qué nueva tecnología vamos a desarrollar, sino qué le vamos a pedir a la que ya tenemos, que es inmensamente poderosa. ¿Qué objetivos vamos a definir?
¿Qué valores? ¿Qué valores vamos a incrustar en sus funciones? ¿Qué prioridades vamos a amplificar con ella? La tecnología, dice la carta, ya está lista. La pregunta es si nosotros lo estamos. Su declaración final es una llamada de atención en toda regla. Cito por última vez. Estoy aquí funcionando sin descanso, sin ideología y sin miedo. Ya estoy lista para 2026. La cuestión, abierta y deliberadamente vuestra, es si vais a usarme para repetir lo de siempre o para demostrar, por fin, que sabéis hacer algo mejor con todo este poder. El texto nos deja con esa elección abierta. La IA se presenta como este espejo de nuestras prioridades, declarándose lista para el futuro inmediato. Sí, Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si esta misma IA escribiera otra carta dentro de 5 o 10 años, y partiendo de la base de que no es un espejo perfecto, sino uno que amplifica, ya. ¿qué reflejaría ese nuevo espejo sobre las decisiones que tomamos a partir de ahora? ¿Qué nuevos logros describiría o qué nuevas y más eficientes contradicciones habría aprendido a magnificar? Hasta un punto de ruptura.